زون تأسس من 48 زي ما تأسس دير عمار ولا كان هنا منطقة حرجية، قعدوا الناس تحت الشجر في الشخيام، بالإضافة في ينابيع مي كانت 62 ينبوع مي، والمخيمات كثرت كلها، يعني عندنا هين 13,000 14,000 المخيم جلزون. بدهم السلام، بصير السلام بيننا وبينهم إلا احنا نرجع لأرضنا ولدورنا. احنا بدنا لأنه بلادنا وأرضنا هنا وهنا نبدلش إلا بدنا إياه. Ahmed y su mujer aún conservan la llave de la casa que tuvieron que dejar hace 60 años. Un pequeño tesoro en el que depositan un sueño que todavía parece lejano. Salimos de la casa con el llamado a la oración. Muchos de los habitantes de Gelazón, entre ellos Ahmed, cumplen con el rito. Otros, más jóvenes, fuman la vida. مش مجال نروح وين نروح مثلا لا في ترفيه ولا في بحر مش واحد وين نروح احنا كفلسطينية يعني احنا ناس بدنا نعيش، زهقنا يعني في اوروبا واسرائيل وهذا يعني بعيد عن السامعين الكلاب عايشين احسن منا، احسن من عيشتنا بالعربي. هلكيت احنا ناس بدنا نعيش، احنا بدنا خلص يعني هذول الاولاد الصغار بدهم حياة كأبسط حياة مستقلة. بدنا عاصمة، بدنا حكومة، مش انه تكون حكومتنا اسرائيل راح يجي يوم هيك ندعس على اسرائيل فيها هيك زي هيك ندعس على اسرائيل يوم زي ما عملوا فينا، وهذا الحياة بتضل زي ما هي بتكلب، الكوي بصير ضعيف وضعيف بصير كوي، مش راح ندعس عليه. Gelazón está a 1 hora de Ramalá, sede de la Autoridad Nacional Palestina. Ramalá es una ciudad ruidosa y colorida en la que viven unos 60.000 palestinos. Por sus calles caminan mujeres musulmanas con sus vestimentas típicas, los puestos de venta callejeros trabajan sin descanso y el tráfico de automóviles es incesante. En sus bares siempre llenos se siente el aroma de un café espeso y flota en el aire el humo del narguile. لو مدة الحياة وبوصي ولدي اليهودي اللي بتشوفه اقتله، اللي بيطلع من بلده فيش عنده حياة. أنا هالقيت ما فيش عندي حياة، أما لما أوصل الليل بتطب المراجل والحياة فيي. الوضع بعيد عنك زي الزفت، يعني شغل ما فيش زي ما أنت شايف، بعدين السنة والواحد بيجيب لقمته بالقوة. ما فيش حكومة تدير بال علينا هون. فيش يعني مش زي عندكم زي إسرائيل زي كذا، واحد بيشتغلش بياخذ معاش، واحد كذا، عندنا فيش حدا سائل عنا. مطلوب يصير لنا بلد احنا نحكمها بحالنا مش زي اليوم، هذه السلطة على الفاضي يعني وليتها واحد. يعني احنا سلطتنا دي تقدرش تزحزح من هون لهون الا باذن الحاكم العسكري الاسرائيلي. يعني هي قلتها واحد. ممكن طبعا، ليش لا؟ ممكن 100% بصير. El gobierno palestino sostiene una posición moderada. Su vicecanciller asegura que es imposible resolver el conflicto por la vía militar. Desgraciadamente, hasta ahora no vemos la suficiente madurez política en el lado israelí para ver a los palestinos como vecinos, como iguales. Todavía existe la mentalidad de ocupación y ocupados, y esto crea desajuste enorme en la confianza entre unos y otros y que ha impedido hasta este momento el fin de este conflicto. Nosotros, palestinos, ofrecemos a los israelíes un reconocimiento que ya hicimos y repetimos al Estado de Israel. Comprendemos la necesidad israelí de vivir en seguridad, pero al mismo tiempo, para que yo pueda hacer esto, necesito ser libre de la ocupación y ser vecino capaz de cooperar para la prosperidad mutua de palestinos e israelíes en un Estado soberano donde nuestros niños no sufren para llegar de una casa a otra o para llegar de la casa a la escuela, sino que puedan vivir igual que los otros en tranquilidad, en paz y en prosperidad. La mejor seguridad para Israel es satisfacer a sus vecinos palestinos en sus mínimos derechos, porque
porque la seguridad como resultado de una paz es muchísimo mejor que una seguridad impuesta por las armas, que solamente duraría el tiempo que necesita la otra parte para volver a rearmarse. Para combatir a Hamas debemos hacer una paz real con Israel, porque Hamas es el resultado del rechazo a la paz, es el extremismo. Pero si no hacemos paz con Israel, sin duda el extremismo va a florecer, no solo en Gaza, sino en todas partes. La organización fundamentalista Hamas controla de facto el único territorio palestino sin presencia israelí, la Franja de Gaza, en donde el 90% de la población depende de la asistencia humanitaria. Aunque Israel se retiró completamente de esa zona en 2005, actualmente ejerce un polémico bloqueo de energía y suministros. Desde allí, milicianos palestinos lanzan todos los días misiles Qassam de fabricación casera y bombas de mortero que caen sobre la ciudad israelí de Sderot y mantienen a su población en alerta permanente. Viajamos hasta allá, en donde el clima de tensión se siente incluso antes de llegar. Nosotros estamos llegando ahora a Sderot. Lo más importante para saber es en el caso que no haya, veremos, pero en el caso de que haya alarma, lo que hay que hacer es inmediatamente, en el caso de que estemos en el auto, es bajar del auto corriendo y buscar uno de los refugios que hay. Cuando suena la alarma hay entre 10 a 15 segundos para buscar refugio. Me saco el cinturón, que no es legal lo que estoy haciendo, pero acá en Sderot es permitido, y abro generalmente la ventana que me permita escuchar la alarma. Yo igual por mi trabajo tengo un beeper que me avisa, pero en general digo, eso es lo que todo el mundo hace. Que para mí este es el momento que más miedo tengo, que más nervioso me pone. En el momento que yo estoy con el auto entrando a Sderot, que sé que en cualquier momento puede haber una alarma y que tengo que inmediatamente parar el auto y correr a un lugar. Sebastián es uruguayo. Llegó a Israel hace casi 6 años y trabaja en Sderot en un programa de ayuda social a jóvenes en situación de riesgo. Conoce la ciudad palmo a palmo y se ofrece a mostrarnos una de sus atracciones más tristes, lo que ellos llaman las betonadas. Los invito a ir a las betonadas. Son estructuras de betón que es interna acá y tiene una pared de protección por afuera, toda construida de betón, y esto está protegido. Y acá uno puede estar tranquilo de que acá no le va a pasar nada. De que acá no va a pasar nada, esto es de betón. Esto protege, no solo que está protegido esto sino de betón, sino que también tiene las paredes posteriores. El gran problema de los Qasamim y todas las víctimas de Qasamim, el daño fue causado no por un golpe directo, sino por las esquirlas que saltan hacia arriba. Entonces cuando uno está protegido, entonces se protege de eso. Fuera de eso, si uno está en el medio de la calle que no tiene un lugar, o en un medio un lugar abierto que no tiene un espacio protegido, la orden es, si uno está en auto, es salir del auto y alejarse del auto y acostarse en el piso y taparse la cabeza. Yo diría, le agregaría, y rezar de que el Qassam no caiga encima. Los chicos de las escuelas pintan sobre el concreto el mar, el sol y las gaviotas, símbolos de la libertad que no sienten a pesar de vivir en un estado libre. Los misiles que caen periódicamente sobre Sderot provocaron que durante el último año emigrara al menos el 15% de su población. Los que eligen quedarse aprenden a convivir con el miedo, pero reclaman soluciones urgentes. בצד השני זה גם אותו דבר, הם מתים בפחד, כל מטוס שרואה אותו, זה לא פתרון ככה, זה לא חיים. אבל ממשיכים לחיות, אנחנו לא מפחדים מהם, משתדלים להמשיך את כל החיים רגילים. כמובן שנגיד לך שאנחנו לא מפחדים, נשקר אתכם. אבל מה, אנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים ולהוכיח להם, כן, שאנחנו בסוף ננצח אותם. ובעזרת השם אנחנו, כן, נחזיר את המקום הזה ואת העיר הזאת כמו שהייתה לפני 7 ו8 שנים. מנצח בשבילי, כן, זה להפסיק את הטרור, להפסיק את הקסאמים, כן? ושיבינו דבר אחד, עם צה"ל ועם מדינת ישראל אף אחד לא יכול להתעסק. כי לא יכול להיות שיש לנו צבא חזק ולא נותנים לו את האפשרות לפעול איך שהוא רוצה. כי אנחנו סובלים פה בצורה מחרידה מאוד. שתבין, אני אומר לך, ילדים
כשאני מדבר איתך זה 90% מכל הילדים פה הם בטראומה אחת גדולה מאוד. עם כל הכסף שיזרימו לפה, אנחנו לא צריכים כסף, לא צריכים שום דבר. אנחנו רוצים שקט. אני אומר, לא צריכים לפגוע בילדים. אם יש להם חשבון עם הממשלה, שיפגעו בממשלה, לא בנו. אני פצוע קסאם כבר שנה וחצי לא עובד. ילדים, לא צריך להכניס אותם לתחום. אפילו שנפצעתי בקסאם והמשפחה שלי נפצעו, המשפחה שלנו אוהבים ערבים. La tensión y la muerte llegan a los lugares más apacibles. Muy cerca de Sderot y pegado a la franja de Gaza se encuentra el kibutz Ein HaShlosha, una típica comunidad agrícola israelí en donde el producto del trabajo colectivo se reparte equitativamente entre todos sus habitantes. Los kibutz fueron parte del proyecto sionista de vida comunitaria que logró hacer cultivable el desierto israelí. A pesar de los cambios sufridos a lo largo del tiempo, este tipo de emprendimiento aún caracteriza el desarrollo del país. El kibutz Ein HaShlosha es un lugar de tarjeta postal al que siguen llegando inmigrantes cada año. Uno de esos inmigrantes se llamaba Carlos Mosquera Chávez. Era ecuatoriano y tenía 19 años. Y lo que pasó fue que el 15 de enero, en la mañana, cuando estábamos dentro de la bodega del kibutz, ubicando algunas tuberías de agua, almacenando algunas cosas y ordenando un poco todo lo que era la bodega. Llegó nuestro jefe de ese entonces y le llamó a Carlos y a David, que tenían que ir a un campo que queda... Es el último campo que queda al frente de la malla de la frontera con Gaza. Fueron para allá, para el lado de allá. Queda detrás de los árboles que están ahí, justo ahí, ese es el último campo que queda. Y cuando fueron para allá, empezaron tiroteos, empezaron a disparar del lado palestino. Días antes también habido ya algunos incidentes. El rato que ellos empezaron a correr, llegaron a una camioneta, la camioneta del jefe de las papas, que se llama Yoji. Entonces David saltó a la camioneta estaba de espaldas a Gaza. David saltó a la camioneta en la parte de atrás, mientras que uno de los tractoristas saltó al lado del copiloto de la camioneta. Y Carlos y Yoji se escondieron en la parte de adelante del carro, estaban aquí los dos parados, estaban aquí adelante del auto, esperando un rato que se calmen las cosas y poder saltar. David le decía que entre a Carlos. Carlos dijo, no, espérate, primero que entre Yossi, para que el rato que entre Yossi, como él es el que va a manejar, yo me meto y nos vamos de una. Eso pasó, entró Yoji al auto, y el rato que Carlos está entrando a la parte de atrás, abre la puerta y el tiro le entra aquí, justo aquí atrás, en la nalga. Entra el tiro y justo le entró en la pierna de apoyo, que estaba apoyado en la pierna izquierda. Entra y se resbala. Se iba a caer para atrás. David le agarró, le metió dentro del auto y el chorro de sangre empezó a salir. Y cuando vinieron en el camino para acá, que no es lejos, es a 2 minutos, y a la velocidad que venían súper rápido, no se demoraron nada. David dice que mientras ellos venían en el auto, Carlos ya falleció dentro del auto antes de llegar acá al kibutz. Porque lo que pasó fue una bala que al entrar dentro del cuerpo, primero que es una bala casi del porte del dedo índice, súper grande, una bala así. Esta bala tiene la característica que se mueve dentro del cuerpo cuando ingresa al cuerpo. Entonces, al entrar por la parte de aquí atrás de la nalga al Carlos, se le cruzó toda la bala así. Y cuando le hicieron la autopsia, los médicos encontraron que la bala estaba acá en el hombro derecho. O sea, le trazó toda una línea así. A pesar de los misiles y las balas, el kibutz sigue ofreciendo la imagen idílica del sueño israelí. Del otro lado de la postal, en cambio, la imagen es diferente. Fuimos hasta Hebrón, la segunda ciudad más grande de Cisjordania, en donde unos pocos cientos de colonos judíos viven rodeados de decenas de miles de árabes, y en donde ambos se disputan el derecho de posesión con argumentos religiosos. Es Pesaj, la Pascua judía, y peregrinos de todo Israel vienen a visitar la tumba de los patriarcas, lugar sagrado también para los musulmanes. Marcelo, un periodista argentino que vive en Israel hace 16 años, nos acompaña a recorrer esta ciudad sitiada,
en donde cientos de soldados israelíes vigilan las calles y controlan todos los movimientos. אנחנו בדרך כלל לא נפגשים עם המוסלמים, לא רואים אותם, אנחנו מגיעים ישר לחברון, לפה למערת המכפלה באוטובוסים מוגנים וחוזרים חזרה באוטובוסים מוגנים. אני לא מתעניין בפוליטיקה ולא יודע איך אפשר לפתור את זה, אבל אנחנו לומדים בישיבה, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל הצרות, ואנחנו מקווים, הקדוש ברוך הוא יפתור את כל הבעיות. זה הארץ שלנו. למה שניתן להם את השטחים האלה? זה הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, למה שאם הם יבואו לפה אנחנו ניתן להם שטחים? בואו לתרום כסף עבור קניית אדרי צאן לגבעות ביהודה ושומרון על מנת שנוכל לשמור על הגבעות טוב יותר. מה זה פלסטינאים? לגרש אותם מפה, להגיד להם, מי שרוצה יקבל פיצויים, יעוף מפה, שילך לירדן, שילך לסוריה, לא חסר הארצות ללכת אליהם, לא צריך לבוא לפה כדי אני צובע אותם בכחול וזורק אותם לים. Mientras caminamos por las calles de la ciudad, encontramos a Noam Arnon, vocero de los colonos judíos de Hebrón. היישוב היהודי בחברון זה מיקרו-קוסמוס של מדינת ישראל. יש לנו זכות היסטורית על הארץ הזאת, ויש לנו זכות היסטורית על העיר הזאת. פה היה אברהם אבינו, אנחנו פה כבר 4,000 שנה, וזאת הייתה הזכות שבגללה חבר הלאומים כבר הכיר בזכות הבית היהודי בארץ ישראל ב-1920. הערבים יש להם המון פתרונות לאומיים, יש להם 22 מדינות. הארץ הזאת היא הארץ של העם היהודי, כל ההיסטוריה מדברת על זה, כל אדם בן תרבות יודע את זה. אנחנו מבחינתנו לא שונאים אף אחד, כל ערבי שרוצה לחיות בשלום יכול לחיות פה בשלום, אבל ערבי שרוצה טרור באף מקום אחר לא היו מקבלים אותו. העם היחידי שנתן לארץ הזאת הגדרה וזהות זה העם היהודי. העם היהודי הוא העם היחידי שהגדיר את הארץ הזאת, את הגבולות שלה, את ההיסטוריה שלה ואת הגיאוגרפיה שלה. העם הפלסטיני מעולם לא היה קיים, ולכן פה היינו חיים בשלום עם הערבים פה. היו לנו הרבה תקופות של שכנות, גם ליהודים בכלל. הייתה שכנות טובה עם הערבים. עד הפרעות ב-1929 עשו פה פוגרום ביהודים. העובדה הזאת היא שיותר יהודים גורשו מארצות ערב מאשר ערבים פה. לי אין בעיה, אם כל יהודי פה וכל ערבי פה יוכל לחיות בביתו בשלום ולא יהיה טרור, אין שום בעיה. לצערנו זה לא המצב. ולכן כשהערבים התחילו במלחמה הזאת, הם רצו למחוק ולרצוח את כל היהודים בארץ. כתוצאה מזה, ברוך השם, הם לא הצליחו. Para salir del barrio judío de Hebrón y entrar al lado palestino, tuvimos que pasar por un puesto de control. Del otro lado encontramos otras ropas, otras caras, otras voces. לפני האינתיפאדה הראשונה. כן. היינו גרים יחד. يعني כמו משפחה נגיד, ערבי, יהודי, אין הבדל. אחרי זה התחילו באינתיפאדה והתחילה בעיה. התחלנו يعني להסתכל להם לא כמו שהזמן שעבר. אני אומר לך, היינו הולכים לחתונות של, يعني ערבי הולך לחתונה של יהודי, יהודי גם כן הולך לחתונה של ערבי. היינו חיים يعني כמו משפחה אחת. ועכשיו עזאזל, איך אומרים, לא טוב בכלל. אתה רואה, אם אני הולך לעבודה שלי, אני עובד פה, שם, על יד בית הדס. אם אני הולך, 20-30 בדיקה עושים לי. לא נותנים לי ללכת חופשי ככה. ותבדוק, אם היה לי שקל בכיס, להוציא את השקל, אחרי זה אתה תעבור. הדברים של הפוליטיקה, הגדולים האלה, שהם עושים, אם רוצים לעשות משהו, הם עושים. אני לא עושה, אתה לא עושה, זה לא עושה. הם עושים. אם מחר אומרים רוצים לעשות שלום אמיתי, בוא נחתום על שלום, אז יהיה שלום. יהיה טוב לפני האינתיפאדה, איך שהיינו חיים פה, יחד, אני ויהודי יחד, הולך לרחוב יפו ב-12 בלילה. אף אחד לא יגיד לי מה אתה עושה פה. אבל זה היה עדיין כיבוש. היינו חיים, היה שקט, לא היה בלגן. אני רוצה ככה, אבל מדינה במדינה. אבל אנחנו רוצים לחיות במדינה אחת. אז נגיד פלסטין ישראל, יחד, ככה נערבב אותה. Palestinian people look for peace. This is a message from our heart to all the people in the world. Here in the Middle East, especially in Palestine, we struggle. The Palestinian people live is very difficult here because Israel government not agreed with the peace. Israeli government make president 11,000 president Palestinian in the prison.
We want all the president Palestinian to go out of the prison. We want the soldiers Israeli to go home. To go home, not here. Here in Hebron, Hebron is the city of the holy, the city of Abraham. This is a city not for Jewish. Cae la noche en Hebrón y la oscuridad ayuda a ocultar las diferencias. Al día siguiente las calles se llenarán del bullicio cotidiano. Judíos y musulmanes, israelíes, palestinos. لأنه بلادنا وأرضنا هنا وهنا نبدلش اللي بدنا إياه. Ahmed y su mujer aún conservan la llave de la casa que tuvieron que dejar hace 60 años. Un pequeño tesoro en el que depositan un sueño que todavía parece lejano. Salimos de la casa con el... هيك ندعس على اسرائيل يوم زي ما عملوا فينا وهذا الحياه بتضل زي ما هي بتكلب الكوي بصير ضعيف وضعيف بصير كوي راح ندعس عليه. Jalazón está a 1 hora de Ramalá, sede de la Autoridad Nacional Palestina. Ramalá es una ciudad ruidosa y colorida en la que viven unos 60.000 palestinos. Por sus calles caminan mujeres musulmanas. زون تأسس من 48 زي ما تأسس دير عمار ولا كان هنا منطقة حرجية قعدوا الناس تحت الشجر في الشخيام بالإضافة في ينابيع مي كانت 62 ينبوع مي والمخيمات كثرت كلها يعني عندنا هين 13,000 14,000 المخيم جلزون بدهم السلام بصير السلام بيننا وبينهم إلا احنا نرجع لأرضنا ولدورنا احنا بدنا يعني في أوروبا وإسرائيل وهذا يعني بعيد عن السامعين الكلاب عايشين أحسن منا أحسن من عيشتنا بالعربي هلكيت احنا ناس بدنا نعيش احنا بدنا خلص يعني هذول الأولاد الصغار بدهم حياة كأبسط حياة مستقلة بدنا عاصمة بدنا حكومة مش إنه تكون حكومتنا إسرائيل راح يجي. Llamado la oración. Muchos de los habitantes de Jalazón, entre ellos Ahmed, cumplen con el rito. Otros, más jóvenes, fuman narguilá. لبس واحد وين نروح؟ مش مجال نروح وين نروح؟ بسألك لا في ترفيه ولا في بحر لبس واحد وين نروح؟ احنا كفلسطينية يعني احنا ناس بدنا نعيش